Mi nuera me encerró en un cuartucho de 4 metros cuadrados y sentenció: aquí es donde vivirás ahora. Así que, mientras ella salía a comprar unas cortinas, yo vendí la casa entera. Me alegra que estés aquí. Acompáñame hasta el final de mi historia y dime desde qué ciudad me escuchas, para saber hasta dónde ha viajado mi voz. Mi nombre es Josefina y tengo 60 años. Durante los últimos 3, he vivido en lo que una vez fue mi hogar, pero que ahora se siente como una silenciosa prisión. La casa que levanté junto a mi difunto esposo, Roberto, se ha convertido en territorio enemigo desde que mi hijo, Adrián, se casó con Brianda. Todo comenzó en la quietud de un martes cualquiera. Había preparado el desayuno temprano, un ritual que mantengo desde que ellos viven conmigo en esta casa, que ya no siento mía. Adrián bajó las escaleras con esa expresión de fatiga que arrastra desde hace meses. Brianda lo seguía, impecable a las 7 de la mañana, con esa sonrisa que nunca le llegó a los ojos. Estaba sirviendo los huevos revueltos cuando ella se acercó a la mesa con un sobre en las manos. Lo dejó caer frente a mí con un golpe seco, innecesario, que hizo temblar la taza y derramar un poco de café sobre el mantel. «Josefina, necesito que firmes esto», dijo sin preámbulos, sin un simple «buenos días». Tomé el sobre con manos temblorosas. Dentro había documentos legales, un lenguaje que no comprendía del todo, pero cuyo propósito era claro. La propiedad de la casa, mi casa. El lugar donde Roberto y yo vimos crecer a Adrián, donde celebramos cada uno de sus cumpleaños, donde lloré su ausencia cuando murió hace 5 años. «¿Qué es esto?», pregunté, ajustándome las gafas para leer. Brianda suspiró con esa impaciencia que siempre me dedica. «Son papeles para facilitar la transferencia. Ya sabes, para cuando ya no estés». La naturalidad con la que mencionó mi muerte me heló la sangre. Adrián seguía comiendo, la vista clavada en el plato. Mi propio hijo, el niño que corría a mis brazos con cada rodilla raspada, ahora no era capaz de sostenerme la mirada. «No entiendo por qué debo firmar esto ahora», dije, esforzándome por mantener la voz firme. «Porque es lo más conveniente para todos», respondió ella cruzando los brazos. «Adrián y yo te hemos estado cuidando, manteniéndote, y es justo que tengamos cierta seguridad, manteniéndome, como si fuera una carga, como si los $500 que aporto cada mes para la comida y los gastos no contaran, como si mi pensión y los ahorros de toda una vida fueran invisibles. Prefiero consultarlo antes con un abogado», repliqué, empujando los papeles hacia ella. El silencio que siguió fue denso, pesado. Brianda y Adrián intercambiaron una mirada, una de esas que te convierten en un mueble más de la habitación. «Mamá», dijo Adrián al fin, y su voz sonó distinta, más dura. «Brianda tiene razón. Es solo un trámite. Solo un trámite. Mi casa, mis recuerdos, mi seguridad. Un simple trámite». «No», dije, y la palabra salió con una fuerza que me sorprendió a mí misma. «No voy a firmar nada que no entienda por completo». Brianda se levantó bruscamente. La silla arañó el suelo de madera que Roberto había pulido con sus propias manos. «Bien», dijo, y su tono contenía una amenaza velada. «Si vas a ponerte tan difícil, quizá necesites un poco de tiempo para reflexionar». Antes de que pudiera procesarlo, me sujetó del brazo. No con violencia,
pero sí con una firmeza que anulaba cualquier protesta. Me condujo hacia el pequeño cuarto de almacén, junto a la lavandería, un espacio de no más de 4 metros cuadrados, donde guardamos productos de limpieza y herramientas viejas. «Aquí es donde vivirás ahora», repitió, empujándome suavemente dentro, «hasta que decidas ser más razonable». El cuarto olía a humedad y a lejía. Cerca del techo, una ventanita minúscula apenas dejaba pasar un hilo de luz. En el suelo, alguien había dejado un colchón viejo y una manta. El detalle no se me escapó. Lo habían planeado. «¡Adrián!», grité, pero él ya no estaba en el pasillo. Escuché el chasquido metálico de la cerradura al girar. Me quedé allí, en la penumbra, intentando comprender cómo había llegado hasta esto. Cómo la mujer que una vez presidió el comité de padres de la escuela, que organizó colectas y cocinó para batallones, estaba ahora encerrada como una niña castigada. Me senté en el colchón y por primera vez en años lloré. No solo por la humillación del momento, sino por todo lo que había perdido sin darme cuenta. El respeto de mi hijo, mi lugar en mi propia casa, mi dignidad. Afuera, la vida continuaba. Oí a Puck y a Brianda, preparándose para salir. A Adrián recogiendo sus llaves. Todo seguía su curso, como si encerrar a una mujer de 60 años fuera parte de la rutina. Fue entonces cuando lo comprendí. Ya no era bienvenida en mi propio hogar. Las horas en ese cuarto se estiraron como días. Sin reloj, calculaba el tiempo por el tímido haz de luz que se movía en la pared. Habían pasado al menos 6 horas. 6 horas para reflexionar. Pero en lugar de pensar en firmar, mi mente viajó al pasado, buscando el origen de mi caída. Brianda llegó a nuestras vidas hace 4 años. Un huracán disfrazado de brisa suave. Adrián la conoció en el trabajo. Recuerdo la primera vez que la trajo a casa. Me pareció un encanto. Sabía exactamente qué decir. «¡Qué casa tan hermosa tiene Josefina!», exclamó, admirando las fotos familiares. «Se nota que aquí hay mucho amor». Roberto llevaba apenas un año muerto, y yo navegaba en la niebla del duelo. Brianda pareció una bendición, una chispa de vida en nuestra familia rota. Al principio sus visitas eran una fiesta. Traía flores, escuchaba mis historias sobre la niñez de Adrián. Incluso me animó a teñirme el pelo y renovar mi vestuario. «Una mujer como usted no debería esconderse», me decía. Ahora, en la oscuridad, veía la telaraña de la manipulación en cada uno de sus gestos. Había usado mi soledad en mi contra, explotando mis vulnerabilidades una a una. El cambio real comenzó después de la boda. Fue gradual, como un veneno goteando lentamente. Primero, críticas disfrazadas de preocupación. «Josefina, deberías comer con menos sal. A tu edad...». «Deja que Adrián se encargue del mantenimiento. No queremos que te hagas daño. Quizás sea mejor que ya no conduzcas, los reflejos no son los mismos». Poco a poco, me fue despojando de mis responsabilidades, de mi autonomía, de mi propósito. Y yo lo permití, creyendo que lo hacía por amor. Un día cambiaron las cerraduras. «Por seguridad», dijo Brianda. Me dio una copia, pero el mensaje era claro. Ya no era dueña de mis propias puertas. Luego, las decisiones dejaron de incluirme. Despidió a mi jardinero de 20 años por uno más barato. Cambió a mi médico de toda la vida. Incluso a mi peluquera. «Es más conveniente así». Era siempre su excusa. Adrián, mi hijo. Mi hijo, el que me defendía de los matones en el parque,
Ahora guardaba silencio mientras su esposa desmantelaba mi vida, pieza por pieza. El golpe más duro fue hace 6 meses. Brianda anunció que sería mejor que mis amigas ya no me visitaran en casa. «Es que se desordena todo», dijo. «Y con los muebles nuevos». Muebles que yo no había elegido, que he leído, comprados en gran parte con mi pensión. Mis amigas dejaron de venir. Poco a poco, las invitaciones se extinguieron. Me di cuenta de que estaba completamente aislada el día que intenté llamar a mi hermana Elena. Brianda había cambiado el plan de teléfono por uno que no incluía larga distancia. Sentada en ese cuartucho, por fin vi el patrón completo. No fue una sucesión de casualidades, sino una campaña sistemática para debilitarme, para que hacerme san dependiente. La ironía era cruel. Yo había criado a un hijo para que fuera libre, y él había elegido a una mujer que me estaba encarcelando, a mí. Oí pasos afuera. Adrián había vuelto del trabajo. «¿Sigue ahí dentro?» La voz de Brianda. «Sí, pero seguro que ya ha captado el mensaje». «No sé si esto está bien, Brianda». «Cariño, es por su propio bien. Tiene que entender que las cosas han cambiado». El corazón se me aceleró. Esperé que Adrián viniera, que abriera la puerta, que me pidiera perdón. Pero los pasos se alejaron y las voces se apagaron. Comprendí entonces que mi hijo había hecho su elección. Y esa elección no era yo. Esa noche, en el colchón húmedo, tomé una decisión. No iba a suplicar. No iba a salir a firmar. Y no iba a permitir que me trataran como a un trasto viejo. Era hora de recordarles quién era Josefina Herrera. El miércoles por la mañana, tras una noche en vela, escuché la rutina de Brianda. Pasos decididos, el tintineo de llaves. «Adrián, me voy al centro comercial», gritó desde la entrada. «A comprar cortinas nuevas para la sala. Ya es hora de cambiar esas cosas viejas y deprimentes. Esas cortinas viejas las habíamos elegido Roberto y yo en nuestra luna de miel, hace 41 años. Las compramos en una pequeña tienda de antigüedades en Savannah. Eran de un azul profundo, con pequeñas flores bordadas a mano. «No volveré hasta las 5 o las 6», añadió. «Tengo cita en el spa a las 2. 6 horas». Tenía 6 horas. Escuché el coche alejarse. Esperé, conteniendo la respiración, hasta que el silencio fue absoluto. Entonces, probé el pomo de la puerta. Estaba abierto. La arrogancia de Brianda fue su primer error. Pensó que me había quebrado. Salí con las piernas temblorosas. Después de casi 18 horas, la casa me pareció inmensa y extraña. Caminé por las habitaciones, observando los cambios. Los muebles fríos, las paredes de un gris impersonal. Ya no era mi hogar. Era una puesta en escena. Pero no había tiempo para la nostalgia. Fui a mi habitación y, del cajón inferior de mi tocador, saqué la escritura original de la casa. Estaba a mi nombre. Ni Adrián ni Brianda tenían ningún derecho legal sobre ella. Junto a la escritura estaba mi vieja libreta de direcciones. Busqué un nombre. Samuel Morrison, agente inmobiliario. Un hombre discreto y eficiente. Con el corazón martilleándome en el pecho, tomé el teléfono. «Propiedades Morrison», habla Samuel. «Señor Morrison», dije, y mi voz sonó sorprendentemente firme. «Mi nombre es Josefina Herrera. Vivo en el 1234 de la calle Maple. Y quiero vender mi casa». Hubo una breve pausa. «Por supuesto, señora Herrera. ¿Cuándo le gustaría que pasara a ver la propiedad?» «Hoy», respondí.
Esta misma tarde, si es posible. Pero necesito que sea completamente confidencial. Entiendo. ¿Le parece bien a las 3? Perfecto, dije. A esa hora Brianda estaría en Spa, en Spa. Excelente. Señor Morrison, permítame ser clara. Tengo prisa. No se trata de una venta cualquiera. Comprendo, señora Herrera. Agilizaremos el proceso. Al colgar el teléfono me quedé inmóvil en el silencio de la cocina, asimilando el peso de mi propia audacia. Por primera vez en años, había tomado una decisión trascendental sin consultar a nadie, sin pedir permiso, sin sopesar la opinión de Adrián o el juicio de Brianda. Dediqué las horas siguientes a un ritual de preparación. Me sumergí en un baño caliente, el primero en 2 días, y sentí cómo el agua se llevaba algo más que la suciedad. Elegí mi mejor vestido, aquel azul marino que, según Roberto, siempre me confería un aire de elegancia. Me apliqué un maquillaje ligero y peiné mi cabello con esmero. Si iba a dar este paso, lo haría con la cabeza bien alta. Mi mente comenzó a trazar un inventario de lo irrenunciable. Descubrí que no era mucho. Algunas fotografías amarillentas, las joyas heredadas de mi madre, un puñado de libros gastados y la máquina de coser con la que confeccioné la ropa de Adrián cuando era un niño. El resto eran meros objetos, cáscaras vacías despojadas de su significado una vez que el amor y el respeto abandonaron estas paredes. A las 3 en punto, con una puntualidad que agradecí, sonó el timbre. Era Samuel Morrison, un hombre de mediana edad cuya sonrisa cálida no restaba profesionalidad a sus modales. Portaba un maletín de cuero y una cámara digital. Señora Herrera, es un placer, dijo, estrechando mi mano con firmeza. He gestionado muchas ventas en este barrio. Las casas aquí son muy cotizadas. Lo guié a través de la casa, estancia por estancia, detallando las mejoras que Roberto y yo habíamos acometido a lo largo de los años. El tejado renovado hacía 5, la cocina remodelada hacía 8, el sistema de calefacción actualizado. Sam tomaba notas y fotografías, elogiando la estructura y la ubicación. Si me permite la pregunta, ¿a qué se debe la prisa por vender?, inquirió mientras examinaba los ventanales del salón. Necesito un cambio, respondí sin más. Era una verdad a medias, un velo que ocultaba la desesperada urgencia de mi huida. Entiendo. Basándome en lo que veo y en las ventas recientes de la zona, creo que podríamos poner la propiedad a la venta por $320,000. En este mercado, dada la ubicación y el estado de la casa, no me extrañaría que recibiéramos ofertas de inmediato. $320,000. La cifra flotó en el aire, más sustanciosa de lo que jamás había osado imaginar. Suficiente para adquirir un pequeño y acogedor hogar para mí sola y aún así garantizar mi seguridad financiera por el resto de mis días. ¿Qué tan inmediato es de inmediato?, pregunté. Si firmamos los papeles hoy y la anunciamos mañana, podríamos tener ofertas para el fin de semana. Tengo clientes que buscan específicamente en esta calle. Hagámoslo, dije, sin un ápice de duda. Sam extrajo los contratos de su maletín. Leímos juntos cada cláusula, explicando los términos y comisiones. Todo era estándar, todo era legal, todo era por completo decisión mía. Estampé mi firma con la misma pluma con la que Roberto, 40 años atrás, había firmado la escritura original de nuestro hogar. Era de tinta azul, su color favorito,
y su trazo seguía siendo tan firme y decidido como lo era entonces. «Señora Herrera», dijo Sam mientras guardaba los documentos, «llevo 15 años en este negocio y sé reconocer cuando alguien está tomando una decisión difícil, pero necesaria. Quiero que sepa que la acompañaremos en cada paso de este proceso». Sus palabras me reconfortaron. Era la primera vez en meses que alguien se dirigía a mí como a una adulta capaz de gobernar su propia vida. Cuando se marchó, me senté en el salón, rodeada por los muebles que Brianda había elegido, en la casa que ya no sentía mía, y experimenté una sensación que creía olvidada. Poder. Por primera vez en mucho tiempo, yo tenía el control de mi destino. La llamada llegó el viernes por la mañana, exactamente 48 horas después de firmar el contrato. Era Samuel Morrison, y en su voz vibraba una emoción contenida. «Señora Herrera, tengo noticias extraordinarias. Hemos recibido 3 ofertas por su casa, y todas superan el precio de salida». El corazón se me desbocó. «¿Qué significa eso exactamente?» «La oferta más alta es de $340,000, en efectivo y sin condiciones. Los compradores quieren cerrar la operación en 2 semanas. Es una pareja joven que lleva meses buscando en este barrio. $340,000. 20,000 más de lo previsto». Sentí como si el propio universo estuviera dándome su bendición. «¿Debo aceptar la oferta?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. «Se lo recomiendo encarecidamente. Es exactamente el tipo de venta limpia y rápida que usted deseaba». «Entonces, acepto». Tras colgar, me quedé de pie en la cocina, procesando la magnitud de lo que acababa de ocurrir. En 2 semanas, esta casa dejaría de ser mía. En 2 semanas sería libre. Pasé el resto del día trazando mi nuevo futuro. Llamé a varios apartamentos para mayores en la ciudad, lugares que ofrecían independencia con el respaldo de servicios de apoyo. Encontré uno perfecto. Un apartamento de una sola habitación en un edificio nuevo, con una pequeña terraza que se abría a un jardín comunitario. Un refugio. La renta, de $1,200 al mes, era perfectamente asumible con mi pensión y los ingresos de la venta. También contraté a una empresa de mudanzas para el miércoles siguiente, especificando que solo trasladarían los enseres personales que llevaba días catalogando en mi mente. Adrian y Brianda no sospechaban nada. Me aplicaban la ley del hielo desde el incidente del cuarto, dirigiéndome la palabra solo cuando era estrictamente necesario. Brianda había instalado sus nuevas cortinas, unas modernas y asépticas cortinas color beige que habían transformado mi sala en la antesala de una consulta médica. Cada vez que posaba la vista en ellas, mi determinación se afianzaba. El domingo por la noche, durante una cena silenciosa, Adrian rompió la tensión. «Mamá», dijo finalmente, «Brianda y yo hemos estado hablando. Creemos que es necesario establecer algunas reglas nuevas para que todos podamos convivir en armonía». Levanté la vista de mi plato, donde había estado removiendo un trozo de pollo, sin el menor apetito. ¿Reglas? ¿Qué clase de reglas? Bueno, para empezar, carraspeó Brianda, adoptando el tono de quien va a presentar un informe de resultados. Creemos que sería mejor que tuvieras un horario más estructurado. Desayuno a las 7, almuerzo a las 12, cena a las 6. Así todos sabremos a qué atenernos. Además, continuó Adrian, evitando mi mirada, pensamos que sería bueno que tuvieras responsabilidades específicas en la casa. Mantenerse activa es importante a tu edad.
Asentí lentamente, fingiendo sopesar sus palabras. ¿Y si no estoy de acuerdo con esas reglas? Mamá, dijo Adrian mirándome por fin a los ojos. Tienes que ser realista. Ya no eres joven, necesitas estructura y apoyo. Solo intentamos cuidarte. Y si no cooperas, añadió Brianda con esa sonrisa gélida que había perfeccionado, tal vez necesites pasar más tiempo reflexionando sobre lo que de verdad te conviene. La amenaza, aunque velada, era cristalina. Más tiempo en el cuarto, más aislamiento, más humillación. Entiendo, dije con calma. Necesito tiempo para pensar en todo esto. Perfecto, replicó Brianda, claramente satisfecha con lo que interpretó como una victoria. Sabía que entrarías en razón. Esa noche, tumbada en la cama, pensé en lo diferente que sería nuestra realidad en apenas unos días. Adrian y Brianda se despertarían el jueves en una casa que ya no les pertenecía, sin un techo sobre sus cabezas y sin los ingresos de mi pensión, que habían estado complementando su estilo de vida. Fui extremadamente cuidadosa para no dejar rastro de mis planes. Todos los documentos estaban a buen recaudo en una caja de seguridad en el banco. Samuel Morrison había accedido a gestionar todas las comunicaciones a través de su oficina, y yo había abierto una nueva cuenta bancaria para recibir el dinero de la venta. El lunes por la mañana me deparó una sorpresa que no había previsto. El timbre sonó temprano. Al abrir, esperando al cartero, me encontré con una mujer joven, con un portapapeles y una sonrisa profesional. ¿Señora Herrera? Soy Linda Chen, del Departamento de Servicios Sociales. Hemos recibido una llamada anónima expresando preocupación por su bienestar. Mi sangre se heló. ¿Una llamada? ¿De quién? Me temo que esa información es confidencial. Alguien manifestó que podría estar usted sufriendo algún tipo de negligencia o no recibiendo los cuidados adecuados. Brianda. Tenía que ser ella. Seguramente había llamado alegando que yo empezaba a desvariar, que era incapaz de cuidarme sola, que necesitaba supervisión constante. Señorita Chen, dije manteniendo la voz firme, le aseguro que me encuentro perfectamente. ¿Qué necesita de mí? Solo una breve evaluación si no es molestia. Unas preguntas sobre su rutina, su salud, sus finanzas. Las 2 horas siguientes fueron las más tensas de mi vida. Linda Chen fue exhaustiva pero amable, indagando sobre mi medicación, mi capacidad para cocinar y limpiar, mi estado anímico. Por suerte, había tenido la previsión de ocultar cualquier documento relacionado con la venta. Cuando Adrian y Brianda regresaron y encontraron a la trabajadora social en la sala, sus actuaciones fueron dignas de un Oscar. «Dios mío, ¿qué ocurre?», exclamó Brianda, corriendo hacia mí como una hija devota. «¿Estás bien, mamá Josefina?». Adrian se unió al teatro, posando una mano protectora sobre mi hombro. ¿Hay algún problema, señorita? Linda Chen los observó con interés profesional. Solo estoy realizando una evaluación rutinaria. La señora Herrera parece encontrarse en excelente estado, tanto físico como mental. Su casa está limpia, tiene acceso a su medicación y demuestra una capacidad cognitiva notable. Pude ver la frustración mal disimulada en los ojos de Brianda. Su plan había fracasado. «Es maravilloso oír eso», dijo Adrian, apretando mi hombro con algo más de fuerza de la necesaria. Hemos estado muy preocupados por ella últimamente. Se ha comportado de un modo un tanto extraño. «¿Extraño cómo?», preguntó la señorita Chen.
Bueno, intervino Brianda, lanzándome una mirada cargada. Se ha vuelto muy reacia a aceptar ayuda. Insiste en que puede hacer cosas que, claramente, son demasiado para una mujer de su edad. Eso suena a un deseo de independencia perfectamente normal para alguien de su edad, señora Herrera, replicó la señorita Chen con sequedad. A menos que exista evidencia de un peligro inminente, solemos alentar a las personas mayores a mantener toda la autonomía posible. Después de que Linda Chen se marchara con una evaluación impecable, la atmósfera en la casa se volvió glacial. Brianda no me dirigió la palabra en todo el día, y Adrian me observaba con una mezcla de confusión y recelo. Esa noche, mientras fingía dormir, los oí discutir en su habitación. Algo pasa, Adrian. Está demasiado tranquila, demasiado segura de sí misma. Quizá la hemos asustado lo suficiente. Quizá por fin ha entendido cómo son las cosas. No, es algo más. Tengo un mal presentimiento. Brianda tenía razón. En menos de 72 horas, su mundo iba a desmoronarse por completo. Y por primera vez en años, sería yo quien tuviera el control absoluto de la situación. El miércoles amaneció soleado y fresco. Un regalo del universo para el día de mi liberación. Me levanté temprano, antes que Adrian y Brianda, y preparé café con la plácida certeza de quien vive sus últimas horas en una pesadilla. A las 8 en punto, tal como habíamos acordado, llegó la empresa de mudanzas. 2 hombres jóvenes y eficientes con un camión pequeño, perfecto para las pocas posesiones que de verdad importaban. Mis instrucciones habían sido precisas. Solo los objetos de mi lista. La máquina de coser de mi madre, una cómoda de mis abuelos, 3 cajas de fotografías, mis libros favoritos, mi ropa y mis efectos personales. Todo cabía sin problemas. Adrian había salido temprano a una reunión. Brianda estaba en la ducha cuando los operarios comenzaron a cargar mis cosas. La oí salir del baño y caminar por el pasillo, pero no bajó de inmediato. Probablemente pensó que eran obreros contratados por ella para algún proyecto de remodelación. A las 9:30, con la mayor parte de mis pertenencias ya en el camión, llegó Samuel Morrison con los documentos finales y las llaves para los nuevos propietarios, que llegarían a las 10 para una última inspección. «Señora Herrera», me dijo Sam en voz baja, ¿está segura de que quiere hacerlo de esta manera? ¿Podríamos esperar a que su familia esté presente? No, respondí con firmeza. Esta es mi decisión, y quiero ejecutarla en mis propios términos. Fue entonces cuando Brianda, por fin, descendió las escaleras. Envuelta en su bata de seda rosa y con el pelo recogido en una toalla, no procesó de inmediato la escena. Hombres extraños moviendo muebles, cajas apiladas en el vestíbulo, mi maleta junto a la puerta. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con la voz una octava más aguda. «Josefina, ¿qué es todo esto?». «Buenos días, Brianda», dije con serenidad, ajustándome los guantes. «Permíteme presentarte a Samuel Morrison, mi agente inmobiliario, y a los nuevos dueños de esta casa». La toalla se deslizó de su cabeza. Su cabello húmedo goteó sobre la seda mientras su mente, a cámara lenta, ensamblaba la devastadora realidad de mis palabras. ¿Nuevos dueños? ¿De qué estás hablando? Samuel se aclaró la garganta, con profesionalidad. Señora, la casa se ha vendido oficialmente esta mañana. La transacción se cerró hace una hora. Los nuevos propietarios tomarán posesión de forma inmediata. Brianda se tambaleó, aferrándose a la barandilla. Esto tiene que ser una broma. Josefina, dime que es una broma. No es ninguna broma.
repliqué, sintiendo una calma extraña y poderosa. La casa era mía, y he decidido venderla. Los compradores han pagado $340,000 en efectivo. El color abandonó su rostro. Pero nosotros vivimos aquí. Esta es nuestra casa también. No. Mi voz fue firme. Esta era mi casa. Y ahora es de ellos. Señalé a la joven pareja que entraba en ese momento por la puerta, acompañados de Samuel. Mark y Jennifer, dos profesionales de 30 y tantos años que buscaban precisamente una casa como esta, en este barrio. «No puedes hacernos esto», gritó Brianda, su compostura finalmente hecha añicos. «Es ilegal. Esto es abuso de ancianos». «Señora», intervino Samuel, impasible. La señora Herrera fue evaluada por un profesional independiente que confirmó su plena competencia mental. Además, una trabajadora social del condado completó una evaluación hace tan solo 2 días. Todo se ha hecho de forma correcta y legal. Brianda corrió hacia el teléfono de la cocina, seguramente para llamar a Adrian. Pude oír fragmentos de su conversación histérica. «Adrian, tienes que volver a casa ahora mismo. Tu madre ha vendido la casa. Nos están echando». Mientras ella gritaba, me acerqué a Mark y a Jennifer. «Lamento profundamente este drama. Como les explicó el señor Morrison, habrá una transición, pero les aseguro que tendrán la posesión legal de inmediato». Jennifer, una mujer de sonrisa comprensiva, me tocó el brazo con delicadeza. «Señora Herrera, la entendemos perfectamente. A nosotros también nos ha tocado vivir situaciones familiares complicadas. Tómese todo el tiempo que necesite». Sus palabras fueron un bálsamo. Aquellos dos extraños me mostraban más compasión y respeto del que había recibido de mi propia familia en años. Adrián llegó 20 minutos después, precipitándose fuera de su coche con la camisa a medio abrochar y el pánico dibujado en su rostro. Brianda se abalanzó sobre él, con un llanto teatral. «Tienes que hacer algo. Nos está echando. Nos deja en la calle por culpa de tu madre». Adrián me miró con una mezcla de conmoción, ira y algo que no había visto en sus ojos en mucho tiempo. Respeto. «Mamá, ¿de verdad has hecho esto?» «Sí», respondí con sencillez. «Lo he hecho». «¿Pero por qué? ¿Por qué no nos lo dijiste? Podríamos haberlo hablado, haber encontrado una solución». Me reí. Una risa que no nacía de la amargura, sino de un profundo alivio. «Adrián, hijo mío, ¿cuándo fue la última vez que hablamos de algo? ¿Cuándo fue la última vez que mi opinión importó en esta casa?» Abrió la boca para responder, pero las palabras no acudieron. Sabía que yo tenía razón. «Me relegaron a una habitación como a una niña castigada», continué. «Me trataron como una carga, como si la edad me hubiera robado el juicio, como si no tuviera derecho a tomar mis propias decisiones sobre mi propia vida y mi propia casa». Brianda se secó las lágrimas fingidas y mudó el semblante, adoptando un tono meloso. «Josefina, cariño, sé que hemos cometido errores, pero somos familia. Las familias colaboran para resolver los problemas. No se abandonan». «Tienes razón», dije, mi voz firme como una roca. «Las familias no se abandonan. Pero ustedes me abandonaron a mí hace mucho tiempo. Yo simplemente he aceptado la realidad». Adrián se pasó las manos por el cabello, un gesto que hacía desde niño cuando se sentía abrumado. «Mamá, ¿dónde vas a vivir? ¿Qué vas a hacer?» «Ya tengo un apartamento», repliqué,
Es pequeño, pero es cómodo y es mío. Nadie va a encerrarme en ninguna habitación. Nadie va a tomar decisiones por mí. Nadie va a tratarme como si fuera incompetente. Pero los gastos, balbuceó Adrián. Nuestra hipoteca, los pagos del coche de Brianda, las tarjetas de crédito. Eso ya no es mi problema, dije con firmeza. Son adultos. Pueden resolverlo como adultos. Brianda intentó una última y desesperada jugada. Se arrodilló ante mí, aferrándose a mis manos. Por favor, Josefina. Sé que no he sido perfecta, pero puedo cambiar. Podemos hacer que esto funcione. Por favor, no nos hagas esto. La miré a los ojos, buscando un atisbo de sinceridad. Pero incluso en ese momento, de rodillas y suplicando, pude ver el cálculo tras el brillo de sus lágrimas. Era una actuación más. Un último intento de manipulación. Brianda, dije suavemente, liberando mis manos de las suyas. Tuviste 4 años para tratarme con respeto y dignidad. Elegiste no hacerlo. No voy a darte una quinta oportunidad para herirme. Me dirigí hacia la puerta, donde el conductor de la mudanza me esperaba. Mis maletas ya estaban en su camión, junto a todo lo que realmente necesitaba para empezar mi nueva vida. «¡Mamá!», gritó Adrián mientras yo avanzaba. Me detuve en el umbral, el marco de la puerta como el de una vida que estaba a punto de abandonar, y me giré para mirarlo por última vez. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Adrián? Durante años, esperé que defendieras a tu madre. Esperé que recordaras quién te crió, quién lo sacrificó todo por ti, quién te amó sin condiciones. Pero elegiste a una mujer que me trataba como basura. Las lágrimas, esta vez reales, asomaron a sus ojos. Ahora te toca vivir con esa elección, concluí. Y yo voy a vivir con la mía. Salí de la casa y cerré la puerta suavemente tras de mí, dejando atrás 40 años de recuerdos y una vida que ya no me pertenecía. Por primera vez en mucho tiempo, era completamente libre. 6 meses después de abandonar la casa de Maple Street, me desperté en mi nuevo apartamento con el trino de los pájaros que anidaban en el jardín comunitario. La luz dorada de la mañana se colaba a través de las cortinas que yo misma había elegido. Unas de color lavanda con pequeños bordados florales que encontré en una tienda local. Mi nuevo hogar era exactamente lo que necesitaba. Un apartamento de una habitación en un complejo para mayores independientes, con servicios opcionales si alguna vez los necesitaba. Tenía mi propia cocina, pequeña pero funcional. Un salón que había decorado con los muebles que de verdad amaba, y una terraza que daba al jardín, donde había plantado tomates y hierbas aromáticas. La transformación no había sido solo externa. Por dentro me sentía una persona nueva, o más bien, sentía que había recuperado a la persona que era antes de perderme en años de manipulación y control. Había recuperado el ritmo de mis propios días. Desayunaba cuando tenía hambre, no a las 7 en punto porque así lo decidía otro. Leía el periódico en paz, sin comentarios sarcásticos sobre mis elecciones. Cocinaba lo que me apetecía, cuando me apetecía y para quien yo decidía. También había encontrado una comunidad. Los otros residentes del edificio se habían convertido en amigos genuinos. Eleanor, una enfermera jubilada de 72 años de verbo ágil, venía a tomar café los martes. Robert, un viudo de 68 años que había sido maestro, me había enseñado a jugar al bridge. María, una inmigrante salvadoreña de mi edad, compartía conmigo recetas de su tierra
mientras yo le enseñaba las mías. Por primera vez en años, mantenía conversaciones reales con personas que me veían como una igual, no como una carga. Los fondos de la venta de la casa se habían gestionado con esmero. Tras comprar muebles nuevos y establecer un fondo de emergencia, todavía tenía más de $250,000 invertidos de forma conservadora. Era más seguridad financiera de la que había tenido en toda mi vida. Adrián había intentado contactarme 3 veces en esos 6 meses. La primera, 2 semanas después de la venta, me llamó con la voz quebrada por el llanto. Brianda lo había dejado apenas una semana después del desalojo, llevándose el coche nuevo y agotando el crédito de todas las tarjetas antes de desaparecer. Se había ido con un compañero de trabajo con mejor posición económica. Mamá, tenía razón sobre ella, sollozó. Lo siento mucho. ¿Podemos hablar? ¿Puedes perdonarme? Escuché su disculpa con el corazón roto, pero firme. Adrián, te quiero y siempre lo haré, porque eres mi hijo, pero el amor no borra el dolor. Necesito tiempo. La segunda llamada llegó 3 meses después. Su tono era distinto, más reposado, teñido de una madurez que no le conocía. Me contó que había empezado terapia, que estaba trabajando para entender cómo había permitido que Brianda controlara su vida de aquella manera. No te llamo para que me perdones ya, dijo. Solo quiero que sepas que estoy trabajando en mí mismo y que entiendo perfectamente si no quieres tener una relación conmigo. Aquella conversación duró media hora. Fue la primera vez en años que hablamos como 2 adultos, sin agendas ocultas ni manipulación. La tercera llamada fue la semana pasada. Me contó que había encontrado un pequeño apartamento que podía permitirse, que había saldado las deudas de Brianda y que estaba conociendo a alguien, una maestra llamada Patricia, que, según él, le recordaba a mí de joven. ¿Crees que algún día podrías conocerla? Preguntó con cautela. No ahora, cuando estés lista, pero algún día. Algún día, respondí, y por primera vez en meses, sentí que ese algún día era una promesa y no una quimera. Esta mañana, mientras tomaba el café en la terraza, recibí una carta inesperada. Era de Elena, mi hermana mayor, que vivía en Phoenix. Decía que se había enterado de mi nueva vida a través de unos primos lejanos y que quería visitarme. Siempre supe que eras más fuerte de lo que nadie te daba crédito, escribía. Me encantaría conocer a la mujer valiente que tomó las riendas de su vida a los 60 años. Esa tarde, organizando fotos familiares en un álbum nuevo, encontré una que había olvidado. Era yo, con 25 años, recién casada con Roberto, frente a nuestra primera casa. En la foto, yo era una joven radiante, segura de sí misma, con un universo de posibilidades en la mirada. Me miré en el espejo del pasillo y sonreí. A mis 60 años, por fin, había recuperado a esa mujer. Esa noche, Eleanor me invitó al club de lectura del edificio. Discutían una novela sobre una mujer que, en su madurez, lo dejaba todo para empezar de nuevo. Pensé que tendrías algunas ideas interesantes que compartir, me dijo con una sonrisa cómplice. Durante la reunión, mientras escuchaba a otras mujeres de mi edad hablar de segundas oportunidades, de encontrar el valor para cambiar, de definirse a sí mismas en lugar de ser definidas por otros, comprendí algo fundamental. Mi historia, aunque íntima y dolorosa, no era única. Éramos una generación de supervivientes,
Mujeres que habían encontrado la forma de reclamar su poder incluso cuando parecía demasiado tarde. Al volver a mi apartamento, me senté en mi mecedora favorita, la que había sido de mi abuela. Tomé papel y pluma, y las palabras comenzaron a fluir. Querido Adrián, empecé. He estado pensando en tu última llamada y en tu deseo de que conozca a Patricia. Me gustaría invitarlos a almorzar aquí, en mi casa, el próximo domingo. Hice una pausa, sopesando las siguientes palabras. Quiero que entiendas que esto no significa que todo esté perdonado, ni que volvamos a ser lo que éramos. Las cosas nunca volverán a ser como antes, y eso está bien. Pero sí significa que estoy dispuesta a explorar qué tipo de relación podemos construir ahora, como dos adultos que se respetan mutuamente. Terminé la carta estableciendo mis condiciones. La visita sería en mi terreno, bajo mis términos, y a la primera señal de falta de respeto o manipulación, la reunión se daría por concluida. Sellé el sobre y lo dejé sobre la mesa para enviarlo por la mañana. Luego, salí a la terraza y contemplé las estrellas, sintiendo una paz que no había experimentado en décadas. Brianda había querido enseñarme una lección encerrándome en aquella habitación. Y, a su retorcida manera, lo había conseguido. Me había enseñado que mi lugar no era un cuarto diminuto, aceptando migajas de respeto. Mi lugar estaba aquí, en mi propio hogar, rodeada de gente que me valoraba, tomando mis propias decisiones y viviendo bajo mis propias reglas. A los 60 años, había que aprendido la lección más importante de todas, que nunca es tarde para empezar de nuevo, y que el único permiso que necesitas para cambiar tu vida es el tuyo. La mujer que había sido prisionera en aquella pasella habitación murió ese día. La que ahora contemplaba las estrellas había nacido en el instante en que decidió que merecía algo más. Y por primera vez en una eternidad, el futuro no era un camino que se estrechaba, sino un horizonte infinito.